Hola, bienvenidos a tu canal Jesús en mi hogar. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y el tema es Moisés. Y vamos a empezar dando un contexto de lo que sucedió antes. Todos conocemos la historia de José, de cómo fue vendido por sus hermanos, de cómo llegó a Egipto y se convirtió el segundo en el reino, después del faraón. Así que, cuando él se convierte en el segundo en el reino y sus hermanos vienen, le dice que le traiga a su padre para que estén junto con él. Entonces, cuando llegaron sus padres, el faraón le dio a los descendientes de Jacob y a los descendientes de José y de sus hermanos la tierra de Gosén, además de que no pagarían en impuestos. Esto por agradecimiento de lo que José había hecho por el pueblo de los egipcios. Después mueren todos los hijos de Jacob, muere José, y después de mucho tiempo se levanta un nuevo rey en Egipto, el cual no conocía a Dios. Y cuando él vio que los israelitas no pagaban impuestos, inmediatamente comenzó a que ellos pagaran impuestos. Y vamos a leer en Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Aquí nos dice de que los almacenajes donde se guardaban las cosas fueron hechos por los judíos y que ya ellos estaban comenzando a quejar. El faraón, sabiendo esto, mandó a los capataces y también mandó a que los niños varones fueran echados al río. ¿Esto por qué? Bueno, el faraón sabía de que en la cultura judía vendría un libertador. Y entonces él mandó a que los niños de 3 años para abajo fueran echados al río. Pero un varón de la tribu de Leví no hizo esto. Y vamos a leer en Éxodo 2, del 1 al 3. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí vemos de que a Moisés le habían tenido escondido 3 meses, pero ya no podían ocultarlo más porque el niño estaba comenzando a gritar y a hacerse grande. Entonces cogieron como una canasta y le pusieron asfalto. Y entonces pusieron ahí para que flotara en el río Nilo. Entonces, un día, unas princesas, las princesas de Egipto, estaban caminando y la princesa vio esa arquilla y le interesó. Y al mirarla había un niño. María, su hermano, estaba cuidándolo y vio esto. Entonces corrió y le dijo a la princesa que ella tenía una nodriza, o sea, que tenía una persona que podía cuidar al niño. Pero María le trajo a su madre. Y así Moisés, de estar en el río, volvió a los brazos de su madre, la cual lo educó por 12 años. Después de estos 12 años, Moisés fue al palacio. Pero su madre le había inculcado de que él siempre debería ser una persona de fe y que siempre tuviera en mente el liberar a su pueblo. Con esto en mente, Moisés siempre procuraba que el pueblo de Israel tuviera lo mejor y siempre pensaba de que él iba a liberarlo. Un día, cuando estaba caminando, vio a unos egipcios, a un egipcio maltratando a un hebreo.
fue y mirando que no había nadie, lo mató. Y vamos a verlo en Éxodo 2, del 2:12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos que Moisés comete un grave error al matar al egipcio. Entonces los egipcios comenzaron a buscarlo, y él huyó de allá. Y llegó a una tierra, se casó, y él trabajaba cuidando ovejas. Un día, cuando estaba cuidando unas ovejas, vio una zarza ardiendo. Al ver esta zarza ardiendo, Moisés se preguntaba, ¿por qué arde y no se consume? Porque cuando nosotros ponemos un papel a quemarse, por ejemplo, el papel se consume. Pero esa zarza no se consumía y estaba ardiendo en llamas. Moisés fue a ver qué es lo que pasaba, y al llegar, el Señor le dice que se quite sus sandalias, porque el lugar que pisaba santo era. Entonces Moisés comenzó a oír la voz de Dios. Al oír la voz de Dios, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer para liberar a su pueblo. Pero como muchos de nosotros no queremos oír la voz de Dios, nos victimizamos y no queremos aceptar lo que Dios nos manda a hacer. No queremos oír a Dios. Y el Señor le dijo que fuera allá y que sacara al pueblo de Israel, pero él no quería. Y le dijo entonces, lo podemos encontrar en Éxodo 3:11. Y vamos a leer. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto lo podemos encontrar en Éxodo del 11 al 12, Éxodo 3. Aquí vemos de que Moisés le dijo a Dios de que él no podía ir a Faraón, pero el Señor le dijo que sí. Y esto es lo que nosotros siempre debemos hacer. Si el Señor te dice que tienes que ir a un lugar o que tienes que hacer algo a través de la Biblia o de otras partes, si tú sabes que el Señor te lo dijo, tienes que ir y hacer lo que el Señor te diga, porque el Señor sabe lo mejor para ti y para otros. Romanos 10:14 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta cita nos enseña de que nosotros debemos siempre predicar y de que cómo las personas sabrán si nosotros no le predicamos, cómo ellos sabrán de Cristo si nosotros no les decimos de Cristo. Aquí nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues ellos van a oír de Cristo y van a orar si ni siquiera saben orar? Tú y yo, si estamos en un lugar, debemos predicarle de Cristo y decirle, tú puedes orar, tú puedes encontrar a Cristo, lee la Biblia, ora con Él, habla con Él, y así las personas sabrán de Cristo. Así que si tú estás en un lugar, predícale, ora con ellos, enséñales a orar, háblales de Cristo. Coge la Biblia y dile, miren, en este versículo dice esto, tú debes tenerlo esto en cuenta. Y predica porque el Señor necesita de obreros para que prediquemos. Así que Dios te bendiga y siempre predica.